Para venirme acá, los documentos dice ahí Roches, ¿me entiendes? Entonces, eso es mi firma ahora, Carlos Roches. Oh, ok. Pero como le repito, biológico es Castillo. Oh, Pero ya Castillo, no me ok. acostumbré también. Para decir, así que de manera, he estado viviendo acá, me he ido a Colón, no Ok, la hallo. ya. Del 49 del año 80, fui a dejar una prima muerta, ¿cómo que se llamaba? Seria, no, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. Ok, Primera vez que llegué a Honduras, la Aruga, pues la pues no, ok. ya después he estado yendo, ya después cuando se enfermó mi hermano bebé, cada vez que yo llegaba yo iba, pero Entonces, ¿por qué tú no me ves ambas buguchi, ambas no buguchi? había guauce, Oh, oh, o sea, huguchi. medio hermanos, Ok, 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 ¿verdad? ok. Y entonces, ni de igual que somos, solo queda una, que está en los Estados Unidos ahorita, ya está, Ok. Entonces, Chile, ¿hay tiene que tu villina? fue mi hermana, Ok, y ok, en paz ok. descanse. Así que la familia mía allá en Colón era numerosa, Hay te kai, más de que tú kai. medio hermano, medio, sí, por medio del primo, por parte de la madre. O sea, la Ok, mamá de él y mi mamá son hermanas, ok, ok, ¿me ok. entiendes? Y llega alguien ya, Ahí, nego ugile yara. porque todos visitas, creo que, yo no sé si ya llegó a Limón, estaba muy mal Sí, en Trujillo, digo aquí en La Ceiba, yeah. no sé si ya llegaría, no sé, pero yo aún todavía recuerdo de todo, pero la nueva, La familia te ya la flor subito ya. por ejemplo, la compañera de él, mi papá, Ajá. se fue de aquí enfermo, tengo de gran prima, ¿cómo se llama la suegra? No, la suegra, no. Se me olvidó el nombre de esa gente también. Ok, Mi familia le grilla Castuja. ok. Ya. Entonces, yo tengo mi familia Roches, tengo mi familia Castillo aquí, casi toda la Ensenada. Ok, ok. Y por cual de que yo soy muy querido, pero me mudé para el Triunfo de la Cruz por mi familia. Oh, Porque durante yo tuve mi pareja y mis primeros hijos, aquí estuve, pero la familia de mi compañera me pidieron para allá para cuidar un solar ahora de Playa Escondida. Entonces viví y ya me hallé. Porque después del fallecimiento de la madre de mis hijos, vinieron esas dos primas que me pasara para Limón. No, no quise. ok. Es que yo soy una persona, no es que sea rara, siempre me acuerdo de la gente pasada. Ya. Bueno, yo estoy bien joven, casi. Hace tiempo. Vivo, sí, sí, Ok, ok. chico, ¿va? Entonces, a sí, con mucho gusto yo me fuera, con el tiempo yo me hallara, pero ¿qué pasa? Narita Gutía, la mejor ñujo, bien, bueno, un día la dije, por eso no me fui. Porque yo era un tipo que fue movilé. Ah, aquí, a cualquiera hacía chamba. No había carretera ahí viable, haciendo mandados. Pero ahora ni en mi casa paso sentado. Ya. Y ya la salud mía está reventada. Y por el cual de que yo me alegro conocer más jóvenes de Colón, o sea, de Limón. Ya. Como les repito, mi familia casi aquí me vinieron a conocer. ¿Sí? Ahora, con esa gente sí, pues aquí nacieron junto a mí, exclusivamente. Hace número de pisanico. Yo tuve 10, Ok. se me murieron 4 ya hombres. Los primeros 5 son varones, que nacieron en San Pedro Sula y Ok. única hembra. Bueno, cada quien tenía su oficio, pero su principal había una enfermedad desarrollada las 4 letras y de una son chinchines. Ya. Ah, se me perdieron 2, la usando y la. Ok. Su hermano, me voy a acordar, un hijo mío, el mayor, pero se me perdió. Cuando estos 3 primeros, la madre me decía, Carlos, se mete ya en la, porque yo salía a navegar. Pero el viaje yo volví. Pero ese último hermano, un accidente en los Estados Unidos. No. Me dolió más, fíjate. Todos son mis hijos. Cuando llegó un muchacho, como si soy, la madre de mis hijos está lavando y yo tratando la cocina,
Ya voy, tío, que venían como última house, y la bacho que la taba alisa, ni tan primo, no lo van a conocer, la otra chamaco, con uno de Yeah. sus hijos, Yeah. ¿verdad? Chamaco, luego que todo lado, monte, san, abani me siete, abani me y no, itaga, la nací luego por todo, viene un hachila, bueno, ya, no puedo ser, ahí ganó, lo que va a te voy a decir, itaga, sí, de ti, lo que va a tuve pola, esa pola de tal, y yo venía de nuevo, hermano, que Dios no me castiga aún, llevó el cuerpo de mi hijo, casi no lo deseaba ver. Nos mandaron el croquis, oye, te predicar de tele, de mi carro, te voy a comprar. Los dos fallecieron, él y la prima. Pero ¿qué pasa? Como él andaba navegando en ferry, trabajó con un mes en el hotel, va a volar de nuevo por. Y todos los viernes la muchacha lo va a recoger del hotel a casa de ellos. Esa última semana tendrá derecho a morir. El primer hijo mío. Hageti ahibi bien y cuentos alien. Bueno, de los 9, son 10, incluso uno fuera de mi casa. Después que murieron esos 4, hay 2 varones que estuvieron, murieron mucho tiempo. Sí. Okay. 2 varones y 2 hembras, hoy se fueron las 2 hembras. Son las únicas que quedaron, pero la que sí, número 10, es fuera de mi hogar. Oh, okay. Ella tiene 32 años, tiene 6 hijos ya. Oh, okay. Y entonces, como aquel entonces había educación, pero ¿qué sucede? Tengo una novia, Catrín de la Cruz. Ahí busca allá, que ahí busca a Falma, Hablo, ahí busca. Y cuando manchanga le dicen ahí para San Pedro Lura. Bravo, resulta de que esta semana no llega mi novia. Pues mira, si fuimos chano, casi. Cali Gonzalo, se me olvidó. Will está enamorado de una. Entonces me habló, oh, perdón. La chica esa, la madre me hizo, quizás estaba de acuerdo. Ya no debo ir, el dinero aceptó. Pagué otro cuarto, después estuvimos. Y esa chica está para casarse. Resulta de que cuando llega con el tiempo, ahorita que te dice que tenés, okay. Entonces consulté con la familia. Y le dije, que esto feito como a tradición. Final de acá, final mi cuñada, final mi madre aquí. Vita magura baitia. Sí, señor. Entonces hablé con la muchacha que va para Antero, ¿verdad? Okay. Y como yo estaba trabajando en un banco. Lita bugatti sun kate basilu banyaho. Kabu ga wugunya hiji banya ya lu hawadi mai dumua. Bueno. Lu gafalu maga hama. Lu habu na gu fagudia, habu na gu manana, habu na gu le, habu na gu lia. Lu hagunya baga sukate bibo wugunya yabe. Primero, para descanse todos, hasta las hembras. Uno, no, June. Le doy líquido. Okay. Yo bien. Y que viene el abuelo de él, aquí en la punta. Bueno, ahí estaba afinado Ñu, estaba afinado el papá de Moncho. Ya gente trabajaba. Okay. Por todas partes, hasta en la casa, o sea, en el patio. Va a haber yuca, va a haber de todo. Y entonces yo me involucraba con ellos, por los mandados, como le digo yo. Entonces, con esa gente, o sea, de edades, y ahí me eduqué. Me voy a dejar. Voy a dejar brava. La panada bungo hama, trata hama tu buido. Yeah. Ya va a ver lo que dudujen. Y va de capre le tengo que estar. Visión. Yeah. Porque todos buenas tardes, buenos días. Usted es mi padrino, todos son padrinos en casa. Ya, ya, yo le todo cambió.
Así que toda esa gente... Alianza lebe lugu la cambia de algún isei baga ile wato be lumu buga le binad bay kasa na Alianza kasa ngi bali su yusha le lugu ma busu halila lu mausu hala grije kai lau bay lu mudi la gi arabu lu ganye woga la sun kate kasa na be no lugu le Mediano es bueno hasta ahorita, como por ahí del año 60. Pero no los culpables Guagubri. Donde tú llegas ahorita a un niño va a simular. No hay chico ahora que hable el garismo ni lo entiende. Yo casualmente igual, yo aprendí garismo en Guatemala. Me hablaban, entonces yo preguntaba. Pero el móvil, a mí ya no hablo garismo nada mulato, y así no debe ser. Y entonces, yo culpan van a Guagubri. No te vamos a leer un vacilo que más lo dicen. Aquí donde sea. yeah. ¿Ya? Entonces, por el cual de que se idioma más tradición. Sí. Ni a Weying, el Weying gallo comida rápida, como dicen. A ver, no, gal. En verdad, tu hermano, aunque te la salud, tú debes estar por tu día. Sí. Sí, señor, ni a Udre de Dungu, lago, Weying. Como le repito, culpar mucho Guaduán. Guayabiti, abawaru de mí. Pero no bien, no bien, bien, no gané. Ababuri Nisani, Abu bien atrás. Todos hablan el garífano. Y todo lo que comen lo que yo como. Hasta el sol de hoy yo cocino. ¿Me entiendes? Así que ya, porque tanto que a mí, Bagari, esa gente educada, todos eran familia. Bueno, ya, a mí ya no me toman en cuenta. Ya no me toman en cuenta. A mí ya no hago ya. Si puedo ya no voy ni a la reunión de ellos. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Entonces, en este lugar, tuve un Juan Roches. Y yo veo que lo toma fea. Los dejo. Pero esa gente. Entonces, no hay ninguna. No hay ni que vaya, no ni por ni modo. No va a atender nada, ni. Sí, sí. Luego no sé si no. Ay, a tiempo te da bau ya falun na uti beme y porque beme era un hombre, era un tremendo músico, un tremendo saxofonista. Estuve tocando con él. Y pues tú llegaste a tocar algún instrumento, jugaste fútbol, ¿a qué te dedicaste totalmente en tu vida? Aquí viene a jugar fútbol en San Pedro Sula. Tenemos nuestro grupo, jugábamos, pero solo garinos. Okay. La Juana, Yuyuna, así. Tenemos ese grupo. Y por cuenta que con mi hermano Bebé lo conocí hasta cuando yo me vine aquí, perdimos. Okay. ¿Verdad? Pero como te digo, como es familia, ahora ven. Un lena susa con un huelemo, abagri en uchi, pues. Le mantenemos. O sea, tan luz su kai wey. Okay. Este señor para mí, ahora me dije, Meribo. Bina, rabon ba monu di landi ni. A ti da boga bawo yin wanda limu? Uns. Okay. Gane si no pa. Este limu ba go hawa. Yeah. Okay. Limu te na go ba. Masige no mutu. Por lo que vos da ba fil maga go tu limu. Abala go tina, ligen boy un mes bena. Okay. Del 49 fume viaje na digo limu, eso fue el 80, hizo final aquí a Baby. Okay. Muerta aquí en Ceiba. Ya el segundo entonces, cuando me enviaron bebé, ya aparece enfermo, va. Pero yo viajaba. Pero al siguiente día ya me venía. Porque cuando mi hermano murió, yo no estaba aquí. Pero en cuanto llegué, yo fui. Y el último viaje que a Tiga Limú, volví a Nacala Irmú. Le me se ve, a no más allá. ¿De por qué? Estuve viviendo una semana en Falma, que le dicen, Cocalito. Okay. Pero enamorado, pues. Como si no. Bueno, hermano, voy a recordar. Abanebi, tanto te na. Abanebi, Iro Binavi, Nabu Wego, yo nací en Limón.
Lunarita Globo Faraño. Okay. Ya, no sé, ya, bueno, ahí voy. Bueno, últimamente me subí. La nariz, así aquí. Últimamente, para haber nacido en el mundo. La otra va Virgo. Pero la más buena era. Yeah. Pero una binaria ni bien. Pero ahora nuestra comunidad está bastante desarrollada. Sí. Hay un sobrino de Lisandro, que lo Pupo, Cirilo. Siempre hablamos ahora en la mañana. Mira Chano Castillo, ahí está acá, siempre hablamos. Y entonces ellos me dicen de que Limón ahorita, no, el último viaje que hice por unos papeles, fue que se me perdieron los documentos. Okay. Tuve que ir a Colón, Okay. fue el último viaje. Subimos Chepe Castro. Ya para tirar luego Chepe no, igual. Allá no tiene Limón, no puedo. Si lo iba a estar Limón, caro especial, si lo iba a estar, yo no podía, era un mandado. Al siguiente día yo me iba. Sí. Entonces, porque ahí estuve enamorada. Entonces, tío, mozo explicar panelu Ajá, mado habo ala villa ha flume tu basu tío Meru, ya meruo kati la wakala bo tilisani kubanya ya, ate nulati wala hiri kalat qualifici te ko woye geya liya e yumu bu gale nyi lugoy ya. Voy a Lilira, fui tigrillo. Su lisano, su bus inútil, lo que ya nacieron su madre durante yo estoy aquí. mosu ge bi tu ne liri woya bu liye Está el Lili Baguti, Timothy Mitchell Michelle. Michelle, vamos al bug geogarifnal. Se guardan en la, Yeah. si no gringo, un día fueron nosotros. Todo van a estar. La verdad fue un guamata, digo, bueno, día que no vamos a hablar. Y ese amigo mató a mi amigo. Abana bisa telegram abani abiman. Sirve de igual mulatula. Y vamos a pescar. Viene el tío de él, Ramón, lo conocí. Viene su tía mayor, ¿cómo se llama? Rubiano Su voz en Fújala. Sago de mono de yago, o de bolsa lo más no gringo, así sucesivamente. Entonces viene el abuelo, o sea, el papá de él, era un señor humanitario. Ahí nos gatos, porque Luma este punto de lebra. Sun tío, el señor lo trabajaba. A la carretera pavimentada, había unos palos de mango. Pero en el año 70 fue que llegó esa empresa acá, a Tiri, 15 a Playbook, ya. De aquí jalábamos las cosas. Hermano, según me doy cuenta, en lugar de ir a alquilado, viste que puedo mutuar, pero ahora hay una polémica fuerte. Acá van a ir a la embajada de francesa que quiso hacerse de eso y ha tenido problemas. Y ojalá que nosotros de acá unamos para comunicarnos con el Señor. Y era un empleado hermano ese, ¿me entiendes? Pues sí, toda esa gente, los de aquí, lo conocimos, nos llevamos bien, todos eran familia. Incluso esa gente ahí, o sea, Javier, el sobrino mío, es de los Castillos, Yeah. como lo digo yo, toda esa gente. Acá, desde Juan Roches, no, Pero siempre ha habido una fuerte influencia de la comunidad ladina dentro de la comunidad garífuna de aquí del Ensenada, ¿no? Bueno, hasta allí no le podía responder directamente, porque yo más me crié entre los mulatos, pero hoy el mulato ya quiere quitarnos todo. Y cuando se fue el señor Mitchell, ¿en qué año se fue para Limón? Y causa lubali lubo ludi yaye lubo liyu ni mufrosu leita. Sí, precisamente Hauga Gubrigu. Okay. Yeah. Entonces decidieron mudarse para allá, Okay. porque las familias de esta gente eran, ¿no?, Yeah. trabajadores en Colón. Yo no sé aún, yo, más Gululu utiliza flores de creo que Gululu se llamaba ahí. Yo no sé, aún están allí y luego pues que
Por eso se mudaron esa gente de aquí. Pero la realidad no la sé, si es que vendieron o no. Pues supuestamente creo que no. Okay. Abandonaron nada más. Pero no es por ningún pleito ni nada, pero como así tiene que ser. Es como yo, esté tranquilo donde yo estoy. ¿Conocí a tu abuelo, no? ¿Conoció a mi siervo? ¿Lo conociste? Oh, oía de un lugar. Ai, acaba de boi bem, por exemplo, ali essa negócio pequena, ali essa naguti, que nunca te conocieron o no te han conocido, mejor dicho, No. pero a través de este video, pues te asocia, de acá un poco, entonces, Me conocieron. oh, sí, Me conocieron. ok, Durante yo tuve un patojo. ya, Si no vengo, van a mi casa. Y yo no voy a familia aparte. No te dan aquí. Bebé, no te digo que estuve tocando con él. Él me obligó. Abra tumba. Yo me obligé. Viene mi hermana. de acá fue tipo, A ver. ok, Mamá, porque ya todo es moderno. Viene mi hermana, Villina. ya, La esposa era de Aguán. sí, Pablo, creo que se llamaba. sí, Los hijos los conocí, pero ya los hijos los conocí ahora que yo estoy aquí. Porque uno parece que tiene una fábrica, no sé, trabajo a dar venas, cosas así. ok, Se mudó de los Estados Unidos para hacer su taller ahí en Demás. Yo dije mucho hablaba. Pero, ahí te lee la ley de Budá. La verdad, pues no me di para recordar, sí, porque aquí del niño. Ya no lo conozco. Le dije, hello, el veledor de Chano Castillo, había un aeropuerto, lo cerraron. sí, Entonces ya poblaron allí. Yo me di cuenta que hay hoteles allí. Pero aquí, no pudimos avanzar. Una batería mía, ahí mañana voy a decir, no vive demasiado de tiempo. Pero yo la juventud, como te digo yo. Si viste que tú me llamas, ¿verdad? No conozco mucho, porque de 49 salí de que el año 60. no, pero automáticamente tú eres un hombre ya oriundo, por la gente de la Ensenada y de Triunfo te conocen más, como que si fuera Sí, que Yana, Luis, Hollywood, ¿ya? A excepción de ciertas personas que te conocieron y de ahí nada más. Entonces ya no, automáticamente. ya no muy bien. Ya, Son como 60 y pico años, ¿no? sí, De vivir aquí. Y exactamente. todos los días me vas a ver aquí. ¿Y qué año llegaste acá, tío? ¿Cuántos años tenías? 11. 11. Para 85. O sea que Casi 70 años. sí, 70 años de tu estadía. ¿Y estar acá? Qué bien. Pasados de medio siglo. Imagínate. Ya no sos de Limón. No, ya no. Nacionalidad limonea, nacimiento en Limón y aquí ya casi Yo únicamente tengo los documentos que es de Limón. de Limón, Pero yo claro. no le digo, no me hallo. No me hallo. 0204. ¿Sí? 0204. Sí. No me hallo. Ah, Pero bueno, thank you, luego mucho, ya no le. Es menester conocer un poco de la historia y de las personas que en algún momento pues jugaron papel. Entonces es importante ya conocerte como un limoneño más, aunque no permanezcas en Limón, pero para la gente que te conocen, sí, y no, entonces se le llena, Buiti. allí en nuestra tierra, o sea, Limón, los viejos de aquí aún todavía me recuerdan. Sí. Pero la nueva juventud, como le repito, No te recuerdo. yo te digo, el resto de la familia aquí me vienen a conocer. Yeah. Cuando pasan, vienen, llegan así. En el tiempo, tío, cuando tú llegaste acá, ¿cuántas casas habían aquí en Ajá. Ensenada? Muy importante. ¿Y qué familia habían aquí? Sí. Hablando de casas, creo que solo había como 11 casas. 11 casas. Sí. Estaba lejos de la tierra de la familia Mitchell.
No. La distancia así como está, donde está Malaca, no había nada ahí. Sí. Para acá, de donde... Ay, Dios mío. Donde Doña Bruna. No, más allá. ¿Cómo se llama ese viejo? Esa gente, hombre, no me acuerdo. Bueno, de ahí, es de esa otra, pero como 11 casas, 11 casas. ¿sí? Pero Y allá al pie del cerro, solo don Timoteo vive ahí con su esposa y sus hijos. sola. ¿Eso fue en el año cuánto? ¿En qué año fue eso? ¿Sí? Te voy a decir 49, yo más, hasta el 60 estuve viviendo aquí, allí. Por ahí, ¿hace cuántas horas? No lo recuerdo bien. Pero, ¿quieren recuperar? Lo pueden hacer. Pero aquí tienen que citar a la gente de mayores, por la juventud. Bueno, usted sabe, no hay. Vamos a decir, ejercer más low flash. Yeah. Y yo tengo fe que bien lo pueden recuperar. Sí. Bien lo recuperar. Porque, como le repito, el lugar fue alquilado Sí. por Luis y Michel. ¿Lo acabo de decir? Timothy Mitchell. Yeah. Te caen en el tipo de Timothy Mitchell, Flosuleo o Fede Wagutilu. Fue de Huevo Tulum. No, Mitchell compró un chapín. Exactamente. Pero ¿de qué lado? Entonces, como usted sabe, los trabajadores se metieron a trabajar. Porque ahí hay encima de ese cerro hay un plan Y hay un plan. bonito, usted va. Yo conozco ahí. ¿Sí?